Un moderno avión de pasajeros, que se pensó perdido por más de 3 décadas, reaparece ahora con una escena escalofriante. En otro caso, un hombre desapareció en el aire después de llevar a cabo un audaz robo en pleno vuelo. Estas historias son solo 2 de los misterios más extraños en la historia de la aviación. En este episodio, descubrimos 15 casos desconcertantes de aviones desaparecidos, extrañas desapariciones y las preguntas sin respuesta que siguen acechando los cielos. Antes de comenzar, déjanos tu huella en este video. Comenta desde dónde nos estás viendo para que pueda saludarte. Número 1. Vuelo Joel 50. En un giro sorprendente, lo que comenzó como una búsqueda de rutina para un avión desaparecido sobre los bosques de Bengala Occidental tomó un giro inesperado. En lugar de encontrar los restos que originalmente buscaban, los equipos de rescate tropezaron con los restos de un avión que había desaparecido misteriosamente hace más de 30 años. Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más escalofriante fue lo que encontraron adentro: 92 restos óseos, que se cree pertenecían a los pasajeros del vuelo perdido. Aún más increíble, 2 personas estaban de alguna manera todavía vivas, aunque en un estado profundo e inconsciente. Los investigadores trabajaron rápidamente para formar una teoría. Creían que el avión había sido secuestrado por individuos que carecían de las habilidades para volarlo. Sin idea de cómo controlar o aterrizar el avión de manera segura, trágicamente terminó el viaje para todos a bordo. Pero tan extraño como es descubrir un avión perdido durante décadas. Imagina a alguien sobreviviendo a una explosión en pleno vuelo, a una altitud de 33.000 pies. Número 2. Vesna Vulović. Sobrevivir a un accidente aéreo es extremadamente raro, pero Vesna Vulović logró lo que la mayoría consideraría imposible. En enero de 1972, el vuelo 367 de JAT, un McDonnell Douglas DC-9, se desintegró en el aire sobre la ciudad de Srpska Kamenice, en lo que entonces era Checoslovaquia. El avión estaba volando a una altitud de 33.000 pies cuando de repente explotó. De las 28 personas a bordo, 27 perdieron la vida. Vesna, una azafata de 22 años, fue la única sobreviviente. Atrapada en la sección trasera del avión, aplastada por un carrito de comida, cayó al suelo mientras los restos caían. Milagrosamente, la sección de la cola se estrelló contra una ladera cubierta de nieve, lo que ayudó a suavizar el impacto, lo suficiente como para salvar su vida. Los equipos de rescate la encontraron con heridas críticas. Entró en coma durante 27 días, pero finalmente se recuperó por completo. Aunque se sospechaba que una bomba plantada por nacionalistas croatas causó la explosión, nunca se confirmó la verdadera causa. Vesna regresó más tarde a la aerolínea en un trabajo de oficina y todavía tiene el récord mundial Guinness por sobrevivir a la caída más alta sin paracaídas. Su historia sigue siendo una de las más increíbles en la historia de la aviación. Escapar de la muerte desde esa altura es difícil de imaginar, pero ¿qué pasaría si un avión desapareciera en pleno vuelo, dejando atrás un último mensaje misterioso que nadie puede explicar? Número 3. Stardust CS-59. El 2 de agosto de 1947, el vuelo CE-59 de CS-59 South American Airways, un avión Avro Lancastrian conocido como Stardust, desapareció sin dejar rastro mientras volaba de Buenos Aires, Argentina, a Santiago, Chile, sobre las montañas de los Andes. Los pasajeros incluían una mezcla fascinante: empresarios, un diplomático que se creía llevaba documentos gubernamentales sensibles y un viajero que se rumoraba estaba contrabandeando diamantes. Con una tripulación experimentada al mando, se esperaba que el viaje fuera rutinario. Pero poco antes de su llegada programada, el operador de radio envió un extraño mensaje en código Morse. Es. Se repitió 3 veces antes de que toda comunicación se detuviera repentinamente. Las fuerzas militares chilenas y argentinas lanzaron una búsqueda a gran escala, pero no se encontró ningún resto. La completa desaparición desató teorías salvajes que iban desde sabotaje hasta la intervención de extraterrestres. Durante más de 50 años, el misterio permaneció sin resolver, hasta que montañistas encontraron uno de los motores del avión a casi 50 millas al este de Santiago en 1998. Expediciones posteriores descubrieron más partes del avión, incluidos restos humanos y tren de aterrizaje, que fueron identificados mediante análisis de ADN. Aún con estos descubrimientos,
nadie sabe con certeza qué causó el accidente. El significado del mensaje final, STN, sigue siendo igual de confuso. Algunos misterios de vuelo terminan en escombros, pero otros plantean preguntas aún más extrañas, como qué pasa cuando un avión sigue volando durante horas, aunque nadie esté al mando. Número 4. Vuelo 522 de Helios. El accidente del vuelo 522 de Helios Airways sigue siendo uno de los desastres de aviación más inquietantes del siglo XXI. Lo que comenzó como un viaje rutinario de Larnaca, Chipre, a Praga en la República Checa, terminó en una tragedia desgarradora cerca del pequeño pueblo de Gramático, Grecia. Solo 5 minutos después del despegue, sonó una alarma de advertencia en la cabina. Creyendo que era un simple problema de aire acondicionado, la tripulación lo desestimó. Pero a medida que el Boeing 737 ascendía más allá de 18.000 pies, la cabina perdió presión y las máscaras de oxígeno cayeron. Aún así, no hubo comunicación desde la cabina de mando. Para cuando el avión alcanzó los 33.000 pies, todos a bordo habían perdido el conocimiento debido a la hipoxia, una peligrosa falta de oxígeno. El avión siguió volando en piloto automático hasta que fue interceptado por 2 cazas F-16 de la Fuerza Aérea griega. Lo que vieron adentro era escalofriante. El asiento del capitán estaba vacío, el copiloto estaba inclinado hacia adelante y una sola azafata, aún consciente y usando un tanque de oxígeno portátil, había entrado en la cabina de mando. Pero ya era demasiado tarde. El combustible eventualmente se agotó y el avión se deslizó impotente contra una ladera. Las 121 personas a bordo perdieron la vida y Helios Airways cerró por completo. Algunas tragedias de aviación dejan pistas. Pero incluso en el mundo de hoy, con satélites y radares, algunos vuelos simplemente desaparecen, dejando solo preguntas y ninguna respuesta. Pero antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campana de notificaciones y denle al botón de suscripción. Significa mucho para mí. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato? Número 5. Vuelo 370 de Malaysia Airlines. La desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines sigue siendo considerada uno de los misterios de aviación más desconcertantes del siglo XXI. A pesar de los avanzados sistemas de rastreo de hoy, el avión desapareció sin dejar rastro, dejando atrás teorías interminables y preguntas sin respuesta. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 despegó de Kuala Lumpur, Malasia, con destino a Pekín, China. A bordo iban 227 personas y 12 miembros de la tripulación. Cuando el avión se acercaba al espacio aéreo vietnamita, sucedió algo extraño. Su transpondedor fue apagado manualmente. Poco después, el avión se desvió de su ruta. En minutos, desapareció completamente del radar civil, desencadenando un esfuerzo de búsqueda internacional como nunca antes se había visto. Los investigadores concluyeron más tarde que el avión probablemente terminó su viaje en el Océano Índico, lejos de la costa de Australia Occidental. Sin embargo, nadie sabe por qué. Las teorías van desde fallos mecánicos hasta un secuestro e incluso la posibilidad de acciones deliberadas por parte de alguien en la cabina. Lo que se sabe es que la ruta de vuelo fue alterada manualmente y los sistemas de comunicación se apagaron uno a uno. A pesar de años de búsqueda, solo se han recuperado algunos fragmentos de escombros de costas distantes. Los restos principales y las grabadoras de datos de vuelo nunca se han encontrado. Por lo tanto, el verdadero destino del vuelo 370 sigue siendo uno de los casos sin resolver más escalofriantes en la historia de la aviación. Algunos aviones desaparecen sin previo aviso. Otros dejan un tipo diferente de misterio, como un secuestrador que escapa en pleno vuelo con un maletín lleno de dinero y nunca vuelve a ser visto. Número 6. D.B. Cooper. En el año 1971, un hombre desconocido cometió uno de los crímenes más audaces y misteriosos en la historia de la aviación, conocido hoy como el caso de D.B. Cooper. Su verdadero nombre y lo que le sucedió siguen sin resolverse. El 24 de noviembre, un hombre vestido con un traje de negocios y corbata negra abordó el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines, volando de Portland, Oregon, a Seattle, Washington.
Durante el vuelo, le entregó calmadamente una nota a una azafata, afirmando que tenía una bomba. Luego exigió $200,000 de rescate y 4 paracaídas. Cuando el avión aterrizó, las autoridades cumplieron con sus demandas y liberó a los pasajeros ilesos. Pero Cooper no había terminado. Ordenó a la tripulación que despegaran nuevamente, esta vez hacia la Ciudad de México. Insistió en que volaran bajo a solo 10,000 pies con el tren de aterrizaje abajo. En algún lugar sobre los densos bosques del noroeste del Pacífico, abrió la escalera trasera y saltó en paracaídas en la fría y oscura noche, con el dinero atado a su cuerpo. Siguió una masiva búsqueda del FBI, pero nunca se encontró rastro de él. Solo algunos billetes dispersos del rescate aparecieron años después, cerca del río Columbia. El caso se volvió más frío con el tiempo, aunque una mujer recientemente afirmó ser la sobrina de Cooper. Sin embargo, el misterio continúa. Si fueras D.B. Cooper y acabas de escapar con una fortuna, ¿dónde te esconderías y cómo te mantendrías invisible durante más de 50 años? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios abajo. Número 7. Vuelo 311 de Thai Airways. El 31 de julio de 1992, un Airbus A310 de Thai Airways despegó de Bangkok, Tailandia, con destino a Katmandú, Nepal. Rodeado por los imponentes Himalayas y sin guía de radar en ese momento, cada segundo del vuelo exigía una navegación impecable. Poco después del despegue, un problema con los flaps de las alas obligó a los pilotos a intentar un sobrevuelo. Pero lo que siguió fue una serie preocupante de malas comunicaciones entre la tripulación de vuelo y un controlador de tráfico aéreo relativamente inexperto en Katmandú. Con barreras lingüísticas e instrucciones poco claras, la confusión aumentó en la cabina. A medida que el avión se acercaba al terreno accidentado, el sistema de advertencia de proximidad al suelo sonó, señalando un peligro inmediato. Pero la tripulación, creyendo que era una falsa alarma, lo ignoró. Para cuando reconocieron la amenaza, el avión ya estaba demasiado cerca de la montaña. Momentos después, el jet se estrelló contra un costado de la montaña a una altitud de 11,500 pies. La fuerza del impacto destrozó el avión. Las 113 personas a bordo, incluidos los miembros de la tripulación, fallecieron. Solo quedaron escombros esparcidos a lo largo de la cara rocosa, marcando un recordatorio escalofriante de lo que puede suceder cuando la comunicación se rompe en cielos de alto riesgo. Algunos desastres de aviación son causados por tormentas o sabotajes, pero otros son el resultado de errores humanos, que se vuelven más mortales al volar a través de algunos de los espacios aéreos más peligrosos del mundo. Número 8. Boeing B-47. Una de las desapariciones más misteriosas en la historia de la aviación militar ocurrió el 10 de marzo de 1956. Un bombardero Boeing B-47 Stratojet desapareció sin dejar rastro sobre el mar Mediterráneo, junto con su tripulación de 3 personas y una carga ultrasecreta. El avión había despegado de una base aérea en Florida, con destino a Marruecos, con 2 paradas programadas para reabastecimiento aéreo. El primer reabastecimiento se completó sin problemas, pero durante el segundo algo salió mal. El avión cisterna llegó al punto designado, pero el B-47 nunca llegó. No se enviaron llamadas de socorro por radio, no se encontró ningún resto, y nunca se recuperó una sola señal del bombardero o su tripulación. Lo que hizo que este caso fuera aún más inquietante fue la carga del bombardero, 2 cápsulas de material para bombas nucleares. Aunque el material no podía causar una explosión por sí solo, era esencial para la creación de armas nucleares. Esto suscitó una ola de especulación. ¿Se estrelló el avión por accidente? ¿Fue víctima de sabotaje o desapareció a propósito? A pesar de las exhaustivas búsquedas por parte del ejército de los Estados Unidos, el Mediterráneo no ofreció respuestas. No hubo escombros, no hubo manchas de aceite, nada. El destino del Boeing B-47 sigue siendo desconocido, alimentando teorías que varían desde un fallo catastrófico hasta una interceptación encubierta. Número 9. Egypt Airlines 990. El 31 de octubre de 1999, el vuelo 990 de Egypt Air, un Boeing 767, despegó de Los Ángeles, California, con destino a El Cairo, Egipto, con una escala programada en la ciudad de Nueva York. Aproximadamente 30 minutos después del despegue, cuando el avión alcanzó los 33,000 pies,
De repente se precipitó a una velocidad casi supersónica, cayendo a 16.000 pies antes de estabilizarse brevemente. Justo momentos después, el avión desapareció del radar y se estrelló en el Océano Atlántico, matando a las 217 personas a bordo. Lo que siguió fue una investigación tensa y controvertida. Los funcionarios egipcios sugirieron inicialmente un fallo mecánico como la causa del accidente, mientras que los investigadores estadounidenses presentaron una teoría mucho más oscura, que el primer oficial causó intencionalmente el accidente. La evidencia parecía respaldar esto. Sus últimas palabras grabadas fueron: "Confío en Dios". Los informes revelaron que había sido degradado recientemente y, a bordo de ese vuelo, estaba el supervisor responsable de la degradación. Para complicar aún más las cosas, Egipto bloqueó la participación completa del FBI en la investigación. Como resultado, la verdad completa de lo que sucedió ese día sigue envuelta en misterio. Algunos aviones se estrellan debido a problemas mecánicos imprevistos, mientras que otros caen bajo circunstancias más oscuras. Pero ¿qué pasaría si un avión no solo se estrellara, sino que desapareciera por completo, dejando atrás ningún rastro? Número 10. Vuelo 355 de Pacific Airlines. El 21 de julio de 1951, el vuelo 355 de Pacific Western Airlines despegó de Vancouver, Canadá, con destino a Tokio, Japón. A bordo iban 37 personas, incluidos miembros de la tripulación. El vuelo tenía una parada programada en Alaska, solo 45 minutos después del despegue, pero nunca llegó. Tan pronto como el avión no se reportó, las autoridades lanzaron una exhaustiva búsqueda, peinando las heladas extensiones del Pacífico Norte. Las condiciones climáticas sugerían que el avión pudo haberse estrellado en el hielo, pero después de 3 meses de intensa búsqueda, no se encontró nada. Lo que hizo que este caso fuera aún más desconcertante fue la completa ausencia de señales de socorro o comunicación. Era como si el avión simplemente hubiera desaparecido. La mayoría de los pasajeros eran personal militar de Estados Unidos y Canadá, lo que llevó a teorías de que algo más siniestro podría haber estado involucrado. Hasta el día de hoy, ni los restos ni ningún cuerpo han sido descubiertos, dejando al vuelo 355 como uno de los mayores misterios sin resolver de la aviación. Número 11. Vuelo 507 de Kenya Airways. El 5 de mayo de 2007, una serie de errores críticos llevaron a la trágica caída del vuelo 507 de Kenya Airways, un desastre que podría haberse evitado. El Boeing 737 había completado con éxito su primera etapa desde Abidjan, Costa de Marfil, y había hecho una parada en Douala, Camerún, antes de dirigirse a Nairobi, Kenia. Esa noche, fuertes tormentas causaron retrasos en todos los vuelos, pero el capitán Francis Mahiu, de 52 años, tomó una decisión controvertida. Ignorando los procedimientos estándar y sin autorización, despegó en medio de la tormenta. A solo 1000 pies, las cosas se salieron rápidamente de control. El piloto automático no se activó, pero ninguno de los pilotos lo notó. A medida que el avión se inclinaba bruscamente hacia la derecha, la tripulación reaccionó demasiado tarde. Se produjo una severa desorientación espacial y el avión comenzó a girar, estrellándose contra un pantano de manglares. Los investigadores determinaron que el accidente era completamente evitable, culpando al error del piloto, a la mala toma de decisiones y a la falta de reconocimiento de las condiciones críticas de vuelo. Unos minutos de paciencia podrían haber salvado cada vida a bordo, convirtiendo este incidente en una lección sombría sobre la importancia de la conciencia situacional. Número 12. AirAsia 851. Dos vuelos, el AirAsia vuelo 8501 y el Air France vuelo 447, sirven como recordatorios contundentes de cómo una serie de errores pueden tener consecuencias fatales. El 28 de diciembre de 2014, el vuelo 8501 de AirAsia despegó de Surabaya, Indonesia, con destino a Singapur. Aproximadamente 40 minutos después del despegue, el Airbus A320 desapareció del radar sobre el mar de Java, llevando a 162 personas. A pesar de una búsqueda inmediata, solo se recuperaron 116 cuerpos, mientras que el resto se perdió en las profundidades del océano. Los investigadores determinaron más tarde que un sistema de control defectuoso llevó al capitán a reiniciar la computadora a bordo.
Sin embargo, una mala comunicación en la cabina condujo a una trágica pérdida de control, lo que finalmente causó el accidente. De manera similar, el 1 de junio de 2009, el vuelo 447 de Air France, un Airbus A330, desapareció mientras volaba de Río de Janeiro, Brasil, a París, Francia. El avión encontró una tormenta violenta sobre el Océano Atlántico, y sus sensores de velocidad se congelaron, enviando datos contradictorios a los pilotos. Incapaces de recuperar el control debido a la confusión, la tripulación cometió errores críticos que causaron que el avión se estancara y se precipitara al océano. Se tardó más de 2 años en recuperar los restos y las grabadoras de vuelo, marcando el accidente como uno de los peores en la historia de Air France y el más grave que involucró a un Airbus A330. Estos dos accidentes son recordatorios poderosos de que incluso la tecnología más avanzada puede verse socavada por errores humanos y condiciones impredecibles. Si fueras un pasajero en un vuelo y notaras que algo estaba mal, ¿confiarías en que los pilotos lo manejaran o intentarías alertar a la tripulación? Cuéntanos en los comentarios abajo y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. Número 13. Vuelo 712 de Aer Lingus. Más de 55 años después del misterioso accidente del vuelo 712 de Aer Lingus, los investigadores aún no están más cerca de entender lo que sucedió. El 24 de marzo de 1968, un avión Vickers Viscount despegó de Cork, Irlanda, con destino a Londres Heathrow. El vuelo, que debía durar poco más de 1 hora, era rutinario, pero algo salió terriblemente mal. La última transmisión del avión reportó un descenso repentino a 11.500 pies, seguido de un silencio total en la radio. El control de tráfico aéreo instruyó a un avión cercano a buscar el vuelo 712, pero este había desaparecido. Eventualmente, se encontraron restos a unas 6 millas de la costa de Tuskar Rock, pero la causa exacta del accidente sigue siendo un misterio. Una teoría es que un impacto de ave, posiblemente de cisnes migratorios en la zona, pudo haber sido el culpable. Sin embargo, esto por sí solo no explica el fallo catastrófico. Otra teoría más controvertida apunta a una posible implicación militar. En ese momento, el buque de guerra británico HMS Penelope estaba realizando ejercicios cercanos, lo que llevó a la especulación de que el avión fue confundido con una aeronave espía y derribado accidentalmente. Curiosamente, todos los registros del diario del barco de ese día estaban desaparecidos, alimentando las teorías de conspiración. Número 14. El polizón. Muchos han soñado con colarse en un avión para una aventura, pero para un niño de 15 años, esta decisión imprudente se convirtió en una historia de supervivencia real. Desesperado por reunirse con su madre en África, huyó de su hogar en California. Logró eludir la seguridad del aeropuerto y se escondió dentro del pozo de la rueda de un avión. Sin embargo, no se dio cuenta de que el vuelo no se dirigía a África, sino a Hawái. El viaje de 5 horas se llevó a cabo a una altitud de 38.000 pies, donde las temperaturas cayeron a menos 60 grados Fahrenheit y los niveles de oxígeno eran peligrosamente bajos. La mayoría de los polizones no sobreviven a estas condiciones. Sin embargo, cuando el avión aterrizó en Maui, el personal del aeropuerto, atónito, vio al niño emerger del tren de aterrizaje, vivo. Los doctores lo llamaron un milagro médico. El niño admitió que había perdido el conocimiento varias veces durante el vuelo, pero los expertos sugieren que la hipoxia o falta de oxígeno pudo haber ralentizado su metabolismo, permitiéndole sobrevivir a las extremas condiciones. Si bien su juventud pudo haber sido un factor, los expertos en aviación enfatizan que tal hazaña casi siempre tiene los peores resultados. Número 15. Vuelo 967 de Varig. El 30 de enero de 1979, el vuelo 967 de Varig despegó de Tokio, Japón, con destino a Los Ángeles, California. Al mando estaba el capitán Gilberto Araújo da Silva, un piloto brasileño veterano de 55 años que había sobrevivido a un aterrizaje de emergencia, pero en algún lugar a unas 300 millas de la costa de Japón, toda comunicación con el avión se detuvo de repente. Lo que hizo que el incidente fuera aún más misterioso fue lo que el avión transportaba: 50 pinturas originales de Manabu Mabe, un célebre artista brasileño-japonés, valoradas en más de $1 millón. No se enviaron señales de socorro.
No se notó comportamiento extraño, y nunca se encontró un solo pedazo de la aeronave. Algunos creen que pudo haber sido un sofisticado robo de arte. Otros sugieren que el avión entró accidentalmente en el espacio aéreo soviético y fue derribado silenciosamente. Otra teoría apunta a una descompresión rápida, que podría haber dejado a todos inconscientes antes de que el jet se estrellara en silencio en el Océano Pacífico. Pero incluso después de extensos esfuerzos de búsqueda, no se ha recuperado ni un rastro del vuelo 967, sus 6 miembros de la tripulación o su valiosa carga. Hasta el día de hoy, sigue siendo una de las desapariciones más desconcertantes de la aviación. Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic, es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento, en tu pantalla, hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.